Muy buenas tardes a queridos compañeros y colegas. Para mí es un gran honor el poder dirigirme a ustedes hoy y traerles una visión breve de los medicamentos que estamos usando, algunos de nosotros en Estados Unidos, para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Como le decía a Marcia, estos medicamentos lamentablemente tienen un costo muy alto y la única forma de obtenerlos es realmente a través de unos programas que las casas farmacéuticas han desarrollado con ayuda de fundaciones. No vamos a poder, por asuntos de tiempo, discutir por qué este tipo de problemas. En este país, esto no solamente se limita al área del mal de Parkinson, sino a todas las enfermedades, a todos los medicamentos nuevos, ya sea para diabetes, esclerosis múltiple, epilepsia, cáncer, etcétera, son todas muy costosas. Bueno, lo primero que quisiera explicarles es que esta charla va dedicada a mi mentor, a mi gran maestro. Es la persona por la cual yo hoy soy neurólogo, el doctor Vigilio de Peñañil, una de las personas más bellas que yo he conocido en mi vida, y espero que ustedes lo conozcan o sean también como yo orgullosos de considerarlo un maestro y amigo. Esta es la lista de los medicamentos que han sido aprobados por la FDA, la FDA, desde el 2014. Y yo voy a tratar rápidamente de revisar para ustedes las ventajas de estos medicamentos sobre los medicamentos antiguos. Y como ustedes van a ver, muchos de ellos son variaciones en la formulación de un medicamento antiguo. Como todos sabemos, hoy en día la levodopa sigue siendo el medicamento más eficaz para el manejo del Parkinson's, sobre todo para los síntomas motores. Pero vamos a ver las grandes diferencias que hay entre la carbidopa levodopa, la formulación que le llamamos con el nombre de marca Cinemed, y el nuevo, que es el Rytary. También de forma similar vamos a ver las diferencias y las ventajas de la amantadina de una vez al día, que se llama Golcobri, y la amantadina que hemos usado por muchos años. Allá en República Dominicana tienen creo que es la PK-MERS. También vamos a hablar de formulaciones novedosas de la levodopa, como el inhalador, la Inbrija, y otro tipo de medicamentos como Opicapone, que es un nuevo inhibidor de la COMT, y así por el estilo. Veremos también medicamentos nuevos para problemas no motores, como la droxidopa para la hipotensión ortostática y la pimavanserin o Nuplazid para la psicosis en Parkinson. La levodopa de larga duración viene a resolver el gran problema de la pulsatilidad de la levodopa convencional. Como todos sabemos, la vida media de la levodopa es muy corta, y las pulsaciones de levodopa estimulando los receptores dopaminérgicos en el cerebro conlleva a medida que pasa el tiempo al desarrollo, al acelere y al empeoramiento de las fluctuaciones motoras y las disquinesias. Entonces, todos ustedes han visto muchas veces la curva farmacokinética de la levodopa convencional, es un sube y baja. Pero cuando ustedes ven el Rytary, la curva farmacokinética es muy diferente. Es la que está aquí en morado y es más cuadrada, vamos a decir, que la típica de la levodopa, que es la que está en verde aquí, en la forma convencional. Como ustedes ven, cuando ustedes están usando carbidopa, levodopa convencional, a las 4 horas, a las 3 horas, prácticamente los niveles en sangre
están por debajo de lo que es necesario para que sea terapéutica. Y normalmente cuando uno usa la carbidopa levodopa estándar, ya uno comienza 3 veces al día, pero sabemos por muchos estudios que se han hecho que el 50% de las veces ya vamos a tener fluctuaciones motoras dentro de los primeros 2 años de uso de la levodopa de esa forma convencional. El Ritari viene en formulaciones en miligramos diferentes y los números, las cifras son diferentes porque la preparación del Ritari cambia la forma en que se libera la droga de forma tal que se sacrifica la concentración máxima del medicamento. En otras palabras, cuando ustedes usan la carbidopa levodopa convencional, 25/100, a la media hora usted tiene X cantidad en la sangre, 1100, 1200 nanogramos por mililitro. Pero cuando usted usa el equivalente, digamos, de una Ritari 95, que realmente son 100, la concentración máxima es un tercio solamente de lo que usted conseguiría con la convencional. Y hay que llevarla 3 veces o hay que multiplicarla por 3 para que usted entonces llegue al nivel equivalente aquí a la concentración que se adquiere con la normal. Para hacerlo sencillo, y no es tan sencillo, si usted va a tratar a un paciente con Ritari, al principio lo va a hacer Ritari 300 miligramos 3 veces al día, pero 6 horas aparte, porque la ventaja es que dura esas 6 horas. Y más avanzado, usted la puede llevar a cada 5 horas, porque la concentración a las 5 horas todavía se mantiene dentro del rango terapéutico. En los ajustes en el desarrollo de este medicamento, se sacrificó la concentración máxima y también se sacrificó la biohabilidad del medicamento, pero se consiguió que la droga alcanzara niveles terapéuticos y se mantuvieran, disminuyendo de esa manera la pulsatilidad de la levodopa y retrasando la génesis de los trastornos de motores como las fluctuaciones y las disquinesias. Los estudios que se han hecho para la aprobación del Ritari confirmaron que claramente el medicamento es superior a el medicamento convencional. Se demostró claramente que los pacientes tienen una reducción en el tiempo que están apagados y también por conveniencia las dosis son menos. Todos sabemos que tomar un medicamento 3 veces al día es un reto, 4 veces es muy difícil y 5 veces es un sueño, porque ¿cómo se dice? Es muy difícil un régimen que requiera 5 o 6 dosis al día. La otra ventaja que se demostró del Ritari en comparación con la formulación convencional es que hay una reducción del tiempo apagado 2 veces más que la convencional. Y como todos sabemos, lo ideal en el manejo del Parkinson es que el control motor y los síntomas estén minimizados el mayor tiempo posible, idealmente el día entero, ¿no? También hemos visto que cuando se ve la respuesta motora a la levodopa convencional versus el Ritari, por cada dosis de Ritari, el paciente gana 1.2 horas por dosis de un tiempo o sea, respondiendo al medicamento. Y en comparación con los pacientes en la formulación convencional,
estamos prácticamente duplicando los beneficios de la formulación corriente. Y también vemos que aumenta el tiempo on sin disquinesia que sean molestosas o problemáticas para el paciente. Todas estas son ventajas increíbles del medicamento, entendiendo que es la misma composición carbidopa-levodopa, pero preparada de una forma completamente diferente. Vamos a hablar ahora de GOCOVRI. GOCOVRI es la formulación una vez al día de la amantadina. Como todos sabemos, en el Parkinson's hay un desbalance químico tremendo, y una de las cosas que ocurre es que cuando la dopamina está disminuida, hay otros sistemas de neurotransmisores que se sobreactivan, y en el caso del glutamato, lo que ocurre es que el glutamato toma un papel más prevalente, estimulando la vía directa y la indirecta. Pensemos en la vía directa, la vía que nos ayuda a movernos, y pensemos en la vía indirecta, la vía que nos enlentece, que nos detiene. Bueno, necesitamos un balance, porque si no tuviéramos un freno, estaríamos muy acelerados, ¿no? El glutamato, yo lo comparo con estos políticos que se van de un lado a otro dependiendo de quién está ganando. Y cuando hay que ser de la derecha, nos vamos para la derecha, y cuando hay que irse para la izquierda, porque está ganando la izquierda, pues allá vamos. Entonces, en el mal de Parkinson, lo que ocurre es que el glutamato, cuando el paciente está en el periodo apagado, aumenta la estimulación de la vía indirecta. ¿Y qué ocurre? Que enlentece al paciente. Y el glutamato, cuando el paciente tiene la levodopa trabajando y todo, y la vía directa está estimulada por la levodopa, el glutamato se va a la vía directa y la estimula. ¿Y qué ocurre? Que la estimulación encima de la levodopa produce la disquinesia. Lo que el GOCOVRI hace es que bloquea, lo que la amantadina hace, que bloquea los receptores del glutamato en las dos vías, directa e indirecta. Y cuando el paciente está on con levodopa, la estimulación añadida del glutamato no ocurre porque está bloqueada. De la misma manera, cuando el paciente está off o apagado, la estimulación del glutamato no ocurre, y por lo tanto el paciente está menos off, menos apagado, o la severidad del estadio apagado es menor que lo que fuera sin el medicamento. Los estudios demostraron perfectamente que el medicamento trabaja mejor que placebo. Hay una mejoría, cuando ven la gráfica de la izquierda acá, ¿no?, en la reducción de la disquinesia de un 17% en contra de un 7% el placebo. Si uno ajusta estos valores, la mejoría es de un 10% en los scores, en los valores con los cuales medimos la disquinesia, que es el UDIS, el MDS, Unified Dyskinesia Rating Score. También demostramos en los estudios que usar el GOCOVRI en vez de placebo en pacientes con fluctuaciones y disquinesia disminuye en promedio 1 hora el tiempo apagado en comparación con placebo. Y la ventaja también es que aumenta en números absolutos, le da al paciente más de 2 horas de mejoría en el tiempo on o de respuesta sin disquinesia que sean molestosas o problemáticas. Muchos pacientes, como ustedes saben, no reconocen bien
o no entienden la diferencia entre disquinesia y temblor. Este es un paciente, obviamente, con disquinesia, que en el día de hoy, con el uso del Gocovri, está aún mucho mejor. Cuando se comparó en los estudios para llevar el medicamento a la aprobación, los pacientes con Gocovri terminaron con 12 horas de good on time, significa de tiempo prendido de buena calidad, versus 9 horas y media el grupo de placebo. Y las disquinesias en el grupo de placebo quedaron en 3 horas versus 1 hora y media en el grupo de la droga activa. Y el off time, el tiempo apagado, el total absoluto fue 2 horas y media en el grupo de la droga activa en vez de 3 horas en el grupo de placebo. Otro medicamento nuevo que ustedes quizás han oído es el opicapone o Ongentys. Como ustedes saben, ya hace mucho tiempo se ha utilizado inhibidores del COMT para mejorar la viabilidad y la respuesta a la levodopa. En otras palabras, como todos sabemos, la levodopa periféricamente es inactivada por la dopa de carboxilasa y uno usa la carbidopa para inhibir la dopa de carboxilasa y permitir que la levodopa llegue al cerebro en mayor cantidad. Bueno, lo que muchas veces nos olvidamos es de que tenemos también, no tan solamente a la dopa de carboxilasa, sino a la COMT, deactivando la levodopa a nivel periférico. Entonces, cuando uno usa inhibidores de la COMT, como en el tiempo pasado fueron, o todavía existe, ¿no? El entacapone, ya el talcapone, que brand name era Tasmar, prácticamente no se usa por el asunto de la toxicidad al hígado que condujo a 3 muertes hace años atrás y prácticamente eliminó esa droga, aunque es muy buena y la realidad es que no la sabíamos utilizar en el momento que salió y no estábamos monitoreando a los pacientes con el aspecto hepático. Pero el bottom line es que no se usa prácticamente y sí todavía se usa en este país el entacapone. El entacapone junto con la carbidopa levodopa, el nombre de marca es Stalevo. Bueno, cuando esa triple combinación la estudiamos hace años atrás en comparación con la terapia convencional de carbidopa levodopa 25/100 de release inmediato, ¿no? de liberación inmediata, la idea era tomar pacientes que por primera vez necesitaran levodopa y se randomizaron a 2 grupos. Un grupo que se iba a la convencional y el otro grupo que se iba a la triple combinación. Y el objetivo principal del estudio, el primary outcome, era quién desarrollaba las disquinesias, los trastornos motores o complicaciones motoras primero. Y lamentablemente, en contra de lo que todos esperábamos, la triple combinación no fue mejor. De hecho, en el grupo, las fluctuaciones motoras llegaron primeros que en el otro grupo. Y lo que ocurre es que cuando ustedes ven la curva farmacokinética de la levodopa, la ven aquí en morado, en la convencional. Y cuando ven la curva con el entacapone en verde, ven lo que ocurre. Sí, la curva se mueve un poco a la derecha y el área bajo la curva es un poco más grande, 30 a lo máximo 40% más que la convencional. Pero ¿qué ocurre? Que no le quita realmente la pulsatilidad a la levodopa. Y cuando ustedes ven ya a las 3 horas, los niveles están por debajo de lo terapéutico. Uno siempre quiere la levodopa por encima de 1100, 1200, 1300, 1400
1400, vamos a suponer, es el lower, el nivel mínimo para una respuesta motora adecuada. Y cuando ven aquí, de nuevo, la respuesta clínica de la doble combinación carbidopa-levodopa en morado y la triple combinación en verde, esto es usando los parámetros motores de el Unified Parkinson's Disease Rating Scale, o UPDRS, y mientras más alto en esta gráfica, lo que estamos demostrando es la reducción, los valores van de alto a bajo, y mientras más bajo es el valor, mejor es la respuesta motora, ¿no? Entonces ustedes ven que sí, la respuesta motora es un poquito mejor con la triple combinación, pero ¿qué ocurre? Que no dura. Entonces la fluctuación motora, la pulsatividad, no la mejoró este medicamento. Ahora miren lo que ocurre cuando uno usa opicapone, que es el Ongentys. El opicapone aumenta o sube, eleva el trough, el nivel bajo de la levodopa, y aumenta también el peak, el pico máximo, ¿no? Entonces, al aumentar los dos, lo hace de una forma tal que la distancia entre el peak y el trough está disminuida. ¿Y qué ocurre con eso? Que la variabilidad está disminuida por un 46%. ¿Qué significa eso? Que los niveles de levodopa no van a ser tan pulsátiles como antes, y por lo tanto la respuesta es mucho mejor con este medicamento. Es un medicamento muy poderoso, muy fuerte, y hay que ajustar la dosis de la levodopa en muchos pacientes antes de usarlo. Aquí estamos también enseñando la diferencia que hubo en los pacientes en estudios comparando carbidopa-levodopa y opicapone en verde, acá, y carbidopa-levodopa con placebo aquí arriba. Obviamente el efecto placebo es real, pero hay una mejoría claramente demostrada en la reducción del tiempo apagado usando la droga activa versus el placebo. Lo mismo ocurrió en este otro estudio comparativo. Este es otro medicamento muy interesante y se llama istradefilina, y hemos estado trabajando con este medicamento por muchos años. Mi primera participación en estudio con istradefilina hace ya cerca de 20 años, y la droga fue aprobada en Europa hace 6 años, y en este país hace un par de años que fue aprobada. La istradefilina bloquea los receptores de la adenosina, y es otro de los medicamentos, la adenosina es otro de los neurotransmisores que se desnivelan en presencia del mal de Parkinson, y reducción obviamente de los niveles de dopamina. Y aquí estamos viendo unas imágenes de fluorodopa PET scan en un paciente normal sin Parkinson, y a la derecha en un paciente con Parkinson, y vemos claro que la actividad de la dopamina está disminuida. Entonces, en esta imagen vemos otro PET scan, pero ahora en un paciente normal, y aquí lo que estamos viendo es la imagen de los receptores de adenosina. La ven aquí en un paciente normal que está, vamos a decir, disminuida claramente en comparación con un paciente con Parkinson. O sea, cuando la dopamina baja, la actividad de la adenosina aumenta. Entonces, la adenosina trabaja prácticamente o exclusivamente en la vía indirecta, y lo que hace es que ayuda a que el freno esté siempre más poderoso, vamos a decir. Y lo que hacemos cuando usamos la istradefilina es que bloqueamos los receptores de la adenosina para cuando el paciente esté off o apagado y la adenosina quiera empeorar el cuadro,
no lo puede hacer porque está bloqueada y así permitimos que la levodopa y la estimulación de la vía directa sea mejor y haya una respuesta más robusta a la levodopa. La istradefilina, en comparación con el medicamento anterior que les enseñé, la opicapón, trabajan diferentes en busca de lo mismo. Este medicamento es mucho más suave, mucho más, vamos a decir, delicado en su respuesta que el otro, que el opicapón. El opicapón es un medicamento que hay que manejarlo con cuidado. Este es un medicamento más noble, más, yo le llamo la geisha cuidadosa, gentle geisha le llamo, porque trabaja cuidadosamente, trabaja bien, no hace escándalos, no hace ruido y la verdad es que los dos ayudan, pero cada paciente es diferente y ustedes como médicos tienen que decidir o elegir el mejor medicamento para cada paciente. Estos son estudios demostrando el beneficio de usar Nurians en pacientes con Parkinson y la reducción del tiempo apagado en comparación con placebo. Entonces, aquí también vamos a hablar rápidamente de la duopa. En Europa se llama duodopa. En este país, como hay tantos abogados, las cosas duran más tiempo para ser aprobadas. En Europa, este medicamento tiene más de 30 años de aprobado. Aquí nada más tiene 7 años que se aprobó. Y es la formulación de un gel intestinal que se envía, se da con una bomba que el paciente tiene afuera, en un vest, en un jacket, vamos a suponer, y se lo pone constantemente durante el día y por 16 horas hay una distribución constante de levodopa, los niveles se mantienen bien el día entero y hay un mecanismo o una opción que si el paciente se nota que la respuesta motora va decayendo, él presiona un botón y da una dosis extra de levodopa, permitiendo que el paciente vuelva a responder bien. Aquí tenemos estudios farmacokinéticos demostrando los niveles estables de la levodopa en un paciente con duopa comparado con la versión oral de el Sinemet regular o del carbidopa levodopa estándar. Entonces, estos son medicamentos nuevos que se han desarrollado para lo que se llama terapia de demanda o terapia de rescate, ¿no? Y es para los pacientes que tienen periodos de off o apagado, ya sea porque son impredecibles o que ya usted lo tiene optimizado con la terapia de base, pero aún así se están fluctuando. Esto se llama la KYNMOBI, que es apomorfina sublingual. Como ustedes sabrán, apomorfina es un agonista de la dopamina, es el más potente y es de duración corta. Está disponible también en inyecciones intermitentes, se llama Apoquin, pero este es como una tirita de Listerine, como la que uno pone en la boca, debajo de la lengua, y se disuelve ahí, y la absorción es bien rápida por los capilares sublinguales y revierte el estado de apagado a on en 5 o 10 minutos. Y ustedes ven aquí qué tan rápidamente el paciente está mejorando la respuesta motora. O sea, aquí tenemos el score motor y claro, mientras más tú lo disminuyes, mejor está el paciente. Y comparado con placebo, en cuestión de media hora, ya el paciente tiene 11 puntos de mejoría en comparación con 3.5. Eso no quiere decir que la respuesta no sea más rápida. De hecho, los pacientes comienzan a responder en la mayoría de las veces antes de los 10 minutos. Esto es una terapia de demanda, una terapia
de rescate que dura una hora y media de beneficio, pero se espera ya que para ese momento la terapia de base haya comenzado a funcionar y el paciente de esa forma no experimenta un decline motor. El Xadago o Safinamide es otro medicamento que ha sido estudiado por muchos años y finalmente fue aprobado. Es un inhibidor de la MAO-B, es similar a la razagilina, que aquí se llama Acilec. Allá ustedes usan el Menuix, que es hecho en Sudamérica. La razagilina, al igual que la MOB, son medicamentos que básicamente, para ponerlo en palabras sencillas, ahorran la dopamina endógena del paciente, mejoran la respuesta a la levodopa y este medicamento, cuando fue estudiado en Europa, los resultados indican beneficios incluso para los problemas no motores en Parkinson. Y también tiene ventaja en los estudios en Europa en un tanto de ayuda a las disquinesias, que las mejora un poco. Esta es su gráfica de los estudios principales para la safinamida aquí en Estados Unidos, demostrando una mejoría en la calidad del tiempo prendido o on sin disquinesias que sean problemáticas, ¿no? Cuando vemos el Xadago en 100 miligramos, hay una reducción de, hay un aumento de 1.5 horas comparado con placebo en el tiempo de calidad on. Y aquí está el cambio de sin las disquinesias problemáticas, como decíamos, comparando placebo, comparándolo con 100 miligramos de safinamida. Y aquí estamos en la reducción del tiempo apagado. La safinamida, 100 miligramos, disminuye claramente más el tiempo off que el placebo, en dos gráficas diferentes. Estos son ya valores absolutos, de nuevo, favoreciendo a la droga activa en contra a placebo. El Inbrija es otro medicamento nuevo, que es el inhalador para la levodopa o levodopa en inhalación. Se usa efectivamente para resolver los problemas de los periodos apagados y tiene una duración de 1 a 1 hora y media. Es de fácil uso. El único pequeño problema es que hay que explicarle al paciente que no puede inhalarlo todo de golpe porque produciría un poco de tos y si tose va a perder el medicamento que es inhalado por la vía pulmonar con una absorción muy rápida y una respuesta motora muy buena porque no tiene que ver nada con el sistema gastrointestinal que está tan afectado en los pacientes con Parkinson. Finalmente, estamos llegando ya a las cosas finales. Aquí hay un par de gráficas para hablar de la droxidopa, que es el medicamento que nos ayuda al manejo de la hipotensión ortostática en pacientes con Parkinson. Como ustedes saben, en los pacientes con Parkinson también existe una disminución de los niveles de noradrenalina a nivel periférico. Y lo que ocurre es que no tienen los vasos sanguíneos en las piernas y en el abdomen la estimulación adecuada para contraerse cuando el paciente está de pie, lo cual facilita la caída de la presión, ¿no? Entonces, droxidopa, cuando el paciente la toma, se convierte de droxidopa a norepinefrina, que es lo que necesita el paciente, y por lo tanto, la función vasomotora mejora. Y también, lo más interesante es que los mecanismos autorregulatorios del flujo sanguíneo cerebral se mejoran o se restauran cuando uno usa este medicamento, porque obviamente suple al paciente con lo que le hace falta, que es la norepinefrina.
Esos son estudios demostrando la ventaja o la efectividad de la droga en contra de placebo. Y aquí de nuevo, la mejoría en el score, en los puntos de un cuestionario que se usó, se desarrolló y se validó para poder hacer estos estudios de hipotensión ortostática neurogénica. Finalmente, el pimavanserin, la Nuplazid, es el primer y único medicamento aprobado por la FDA para tratar la psicosis en Parkinson. La psicosis en Parkinson, si uno no hace nada, usted puede estar convencido de que va a progresar en más de 80% de los pacientes en un par de años. Y la mortalidad es también aumentada en pacientes con este problema sin manejarlo. Y aumenta claramente la admisión a pacientes a asilos o nursing homes y aumenta tremendamente el estrés, el problema de los cuidadores con la responsabilidad, ¿no? y el trabajo arduo de manejar y ayudar a estos pacientes. Este medicamento trabaja bloqueando los receptores de la serotonina, el 5-HT2A. Y lo que ocurre es que nosotros nos dimos cuenta hace mucho tiempo que las áreas que se activan en el cerebro con medicamentos, como sustancias como la LSD, son muy similares a los que ocurren con la psicosis en Parkinson. Y estas áreas son muy ricas o overreactive, están sobreestimuladas por la serotonina. Y uno bloqueando los receptores, entonces impide que el paciente tenga las alucinaciones y las delusiones tan típicas de estos pacientes. La escala que se usó fue el SAPS-PD y claramente cuando uno hacía la suma, el total, uno veía reducción en los pacientes que estaban tratados con pimavanserin versus placebo, que se ve aquí demostrado un 37% de mejoría a 6 semanas. Y aquí vemos una fotografía de un paciente muy querido mío llegando a Estados Unidos en octubre del 16 y en esta foto vemos al paciente en silla de ruedas. Ya le estaba, este es un paciente que cuando yo lo conocí en el 2015 tenía 10 años de Parkinson, unas fluctuaciones motoras y unas disquinesias tremendas. Prácticamente cuando él estaba apagado, como lo ven aquí, no podía caminar por la movilidad muy mala que tenía y el temblor era tremendo. Él tiene las manos agarradas acá para limitar o disminuir un poco el temblor. Y aquí lo vemos en el 2018, ya, esto ya han pasado obviamente un año y medio, han habido ajustes de medicamentos, ha habido un cambio muy significativo en su armamentario para Parkinson, pero también tiene DBS bilateral y la mejoría es impresionante. Gracias a todos ustedes por esta oportunidad que me han dado de traer este mensaje. Gracias a los organizadores del evento y a la doctora Marcia Castillo y a ustedes por su fina atención. Cualquier pregunta, estoy disponible.